Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos unos deliciosos buñuelos con trocitos de manzana. La receta es muy fácil, rápida y además económica. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí en la imagen os voy a dejar escritos todos los ingredientes necesarios para estos buñuelos. También en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace a la receta escrita. Empezamos con la manzana, que la hemos lavado bien antes y ahora la pelamos. Cortamos la manzana en varios trozos para poder sacarle el corazón. Y luego cada trozo lo cortamos en trocitos más pequeños. Y si no queréis utilizar el azúcar blanco normal para estos buñuelos por alguna razón, podéis cambiarlo por un azúcar dietético como sería el azúcar de abedul o cualquier otro tipo de edulcorante. Apartamos de momento la manzana troceada y en un bol grande añadimos el huevo. Lo batimos ligeramente con un tenedor. Ahora sobre el huevo añadimos el yogur. Yo he utilizado un vasito de este pequeño de 125 gramos. Pero si tenéis el yogur en recipientes más grandes podéis medirlo, son 5 cucharadas bien llenas. Seguimos batiendo un poco más con el tenedor para que el yogur se incorpore con el huevo. Y después añadimos el azúcar. Ponemos también ralladura de medio limón, una pizca de sal y las 3 cucharadas de aceite. Seguimos mezclando hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Y si os gusta en esta mezcla podéis añadirle una pizca de canela en polvo porque le va a dar un toque buenísimo. Ahora es el momento de tamizar la harina. Yo tengo aquí una taza muy llena de harina. Pesada la harina son 200 gramos. Añadimos la harina de poco a poco y seguimos incorporándola, porque dependiendo del tipo de harina y de la humedad que ésta contiene, puede que nos sobre un poquito. A mí me ha sobrado como 2 cucharadas. Al final la masa obtenida tiene que ser muy blandita. Añadimos también la cucharadita de polvos para hornear y seguimos removiendo un poco más hasta que esté incorporado. Y esta es la textura que tiene que tener nuestra masa de buñuelos al final. Y ahora es el momento de añadir la manzana troceada y seguimos removiendo hasta que esté incorporada en la masa. A continuación ponemos una sartén o cacerola al fuego y añadimos bastante aceite. Dejamos que se caliente muy bien. Dependiendo del tamaño que tiene vuestra sartén o vuestra cacerola, podéis utilizar alrededor de un vaso y medio de aceite. Nos ayudamos con 2 cucharaditas, las pasamos por el aceite caliente y luego cogemos de la masa porciones aproximadamente iguales y las colocamos tal cual en la sartén. Antes de empezar a freír los buñuelos, comprobamos la temperatura del aceite, echamos un poquito de masa dentro y si el aceite empieza a formar burbujitas alrededor de la masa, significa que ya tiene la temperatura óptima para empezar a freír. No es necesario de darle ninguna forma a los buñuelos, según se cae de las cucharaditas en el aceite, así se van friendo. Dejamos el fuego a moderado y freímos los buñuelos durante 1 minuto y medio, 2 minutos por cada lado. O cuando se ven dorados por una parte, le podemos dar la vuelta por la otra también. El fuego no tiene que estar muy alto porque si no los buñuelos se van a freír muy rápido por la superficie y se van a quedar crudos por dentro. Cuando ya están hechos los sacamos en un plato donde hemos puesto papel absorbente para quitar un poquito del exceso de aceite y seguimos friendo los demás buñuelos de la misma manera. Y al final mezclamos 2 cucharadas de azúcar con media cucharadita de canela y pasamos los buñuelos que aún están un poquito calientes por esta mezcla. Aprovecho este momento de recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis, así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Seguro que a alguien le puede ser útil. Os voy a enseñar ahora cómo han quedado por dentro también. Están muy esponjosos, muy tiernos y tienen un sabor espectacular. Os invito a que preparéis vosotros también estos buñuelos con manzana porque os digo, están buenísimos. Y como habéis visto la receta es muy fácil, rápida y económica.
Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.